Descubierto el inesperado pasado del multimillonario, la pulsera de la criada que cambió todo, Carlos, arquitecto de 32 años, cerró su computadora con un golpe seco. La ciudad afuera seguía su ritmo frenético, pero él se sentía atrapado en su propia lucha. Esa tarde había enfrentado otra vez el desprecio de sus colegas, que lo miraban como un intruso en un mundo que había olvidado el significado del talento. Los murmullos tras de él, como sombras que oprimían su alma, lo hicieron dudar de sus propias capacidades. ¿Era su origen un peso que debía cargar eternamente? Con cada intento de avanzar, solo encontraba puertas cerradas y rostros indiferentes. Decidió tomar un respiro y visitar a su abuela. Al llegar a su casa ancestral, un refugio donde los ecos del pasado parecían susurrarle a cada paso, se sintió un poco más ligero. La casa estaba cubierta de recuerdos, y su abuela, sabia y cariñosa, lo recibió con un abrazo que olía a nostalgia y a historia. Después de un rato de charlas y risas, se dirigió al desván. Entre viejos documentos, encontró una pulsera antigua. Sus intrincados diseños le hablaron de una época y una vida ajena. Perteneció a una sirvienta que había trabajado para una familia rica, pero que había cargado la historia de su linaje en silencio. La pulsera le puso los pelos de punta. ¿Qué historia guardaba? Esa mujer, relegada a un papel de sombra, parecía resonar en su propio viaje, y Carlos se sumergió en la búsqueda de su historia. Cada relato de su abuela, sobre el sacrificio y la perseverancia, se entrelazaba con las injusticias que había presenciado, y el contraste se hizo insoportable. A medida que destapaba la historia de la sirvienta, la voz de su abuela resonaba en su mente: el trabajo duro tiene su recompensa. Pero esa recompensa parecía estar reservada para otros, no para él. Fue entonces cuando entró en contacto con Miguel, un influyente multimillonario en el ámbito de la construcción. Externamente, Miguel representaba el sueño hecho realidad. Sin embargo, a medida que Carlos se adentraba en su historia, empezaba a intuir que su éxito se había cimentado sobre decisiones sombrías y compromisos morales que desdibujaban su figura de héroe. Durante sus encuentros, sentía una creciente mezcla de admiración y desprecio. La tensión entre ellos crecían, al igual que sus respectivas ambiciones. Carlos comenzó a cuestionar si podría plantear sus hallazgos sin perder su esencia, su dignidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso de la pulsera en su bolsillo se volvió un constante recordatorio. ¿Cómo confrontar a Miguel con la verdad sin arriesgarse a perder su propia lucha personal? A medida que sus encuentros se volvían más intensos, los dilemas morales empezaron a consumirlo. ¿Debería buscar venganza, o había un lugar para la reconciliación en su historia? Esta pregunta lo perseguía, llenándolo de angustia. En un momento de máxima tensión, frente a Miguel, levantó la pulsera, sus manos temblando por la furia y la determinación. La atmósfera se cargó de electricidad y duda. Miguel, ¿qué vale más, la riqueza acumulada o la dignidad perdida en el camino hacia ella? La pregunta flotó en el aire como un eco, mientras la historia de su ancestro vibraba en la pulsera, esperando ser reconocida. El silencio en la habitación se volvió un abismo entre ellos, un punto crítico donde todo podía cambiar. Ambos hombres, tan diferentes, se encontraron en una encrucijada que podría definir no solo su futuro, sino la memoria de aquellos que habían permanecido en la penumbra del olvido. El silencio se prolongó, convirtiéndose en una carga pesada que amenazaba con aplastarlos. Carlos sintió el sudor frío descender por su frente mientras esperaba la respuesta de Miguel. Las inseguridades que había ocultado detrás de una fachada de confianza se apoderaban de su espíritu. ¿Habría cruzado una línea que no debía? Se había anticipado a la confrontación, pero en ese instante anhelaba desandar sus palabras. La pulsera seguía ocupando su mano, un talismán lleno de historia y al mismo tiempo
un recordatorio de su propio conflicto interno. Al mirar a Miguel, notó la frustración surgiendo en su rostro. Pero, en vez de furia, se asomaba algo más, una chispa de interés. Carlos siempre ha sido un tipo astuto, dijo Miguel entre dientes, intentando recuperar el control de la situación. Pero la dignidad, amigo, es un lujo que pocos se pueden permitir en este negocio. Las palabras resonaron en la mente de Carlos, como un eco de lo que había vivido. La crueldad del mundo en que se movían le parecía más clara que nunca. ¿De verdad podría ser el triunfo el costo de todos los principios que tanto valoraba? A medida que los días pasaban, la tensión entre ellos se tornó tangible. Cada reunión se llenaba de un aire de desafío constante. Carlos empezó a forjar una estrategia en su mente, haciendo un inventario de todo lo que había aprendido de sus encuentros. A través de pequeños guiños y gestos, Miguel había dejado entrever oportunidades ocultas, insatisfacciones propias. Carlos decidió que no podría ceder ante la oscuridad que lo rodeaba, sino más bien utilizarla para fortalecer su visión. Esa decisión cobró forma cuando comenzó a desarrollar un nuevo proyecto, un diseño para una comunidad residencial que abrazara la sustentabilidad y la accesibilidad. Donde otros veían solo ladrillos y cemento, Carlos visualizaba un legado, una oportunidad para demostrar que era posible construir sin sacrificar ética. Colaboró con un grupo de jóvenes arquitectos, algunos de los cuales también sentían la presión de haberse sentido despreciados por su origen. Los días se transformaron en noches. Las horas se desvanecían, llenas de planos, discusiones acaloradas y experimentos creativos. Por primera vez en mucho tiempo, la pasión despertaba en él una chispa de esperanza. Carlos se sumergió por completo en el proceso, decidido a que su proyecto no solo sobreviviera, sino que floreciera. Fue un momento decisivo para él, pues se dio cuenta de cuán lejos había llegado. Ya no solamente estaba en la búsqueda de aceptación, sino que ansiaba redefinir el significado de su trabajo. Sin embargo, la sombra de Miguel siempre parecía acechar. Una tarde, cuando Carlos se sentó a revisar los diseños finales, recibió un mensaje inesperado. Era de Miguel. He oído sobre tu proyecto. Tengo algo que puede interesarte. Vamos a tomar un café. Algo en la propuesta le provocó una oleada de inquietud. ¿Quién podría hacer de un encuentro casual una trampa? Mientras su mente luchaba entre la curiosidad y la desconfianza, Carlos se dio cuenta de que este encuentro podría ser la oportunidad para consolidar no solo su proyecto, sino también los principios que anhelaba defender. Se sintió atrapado entre la posibilidad de colaboración y la necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. Cuando la tarde se tornó noche, sentarse a la mesa con Miguel representaba más que un mero café. Era un dilema que podría cambiar el rumbo de su vida. ¿Podría mantener su integridad mientras buscaba el reconocimiento que tanto anhelaba? ¿Qué lecciones le traería Miguel en su próximo encuentro? Mientras la ansiedad lo invadía, Carlos supo que había llegado el momento de decidir su camino. Las cartas estaban sobre la mesa y la partida apenas comenzaba. El aroma del café recién hecho envolvió a Carlos mientras se acercaba al pequeño café donde había quedado con Miguel. Cada paso que daba resonaba en su mente, una mezcla de incertidumbre y determinación. Las palabras de Miguel aún retumbaban en su conciencia: la dignidad es un lujo que pocos se pueden permitir. Con cada latido de su corazón, cuestionaba sus propias convicciones y los sacrificios que estaba dispuesto a aceptar en su camino hacia el éxito. Sentado en una mesa apartada, Carlos observó cómo Miguel entraba, con su porte habitual de seguridad. Pero en esta ocasión, había algo diferente en su mirada. Miguel se acercó con una sonrisa enigmática, como si guardara un secreto que pudiera destruir o construir el futuro de Carlos. Gracias por venir, dijo, acomodándose frente a él. Vengo por profesionalismo, no porque confíe en ti, respondió Carlos, midiendo sus palabras. Era un trato sutil, una danza de poder que ambos comprendían bien. Miguel asintió mientras jugueteaba con su taza. Entiendo. Pero estoy aquí para ofrecerte algo más que simple colaboración. He estado siguiendo tu proyecto. Hay potencial en él y también muchos obstáculos. A veces, es necesario unir fuerzas con aquellos que saben cómo navegar esas aguas turbulentas. Carlos sintió que, a pesar de su desconfianza, la proposición le susurraba. Sin embargo, su mente se mantuvo alerta.
Recordó su objetivo, su lucha por mantener una integridad en el entorno que lo rodeaba. Su proyecto no debía convertirse en un simple rédito económico, era su oportunidad de marcar la diferencia. ¿Qué tipo de ayuda ofreces?, preguntó, enfrentándolo directamente. Respirando hondo, Miguel respondió: cualquiera que sea necesaria. Desde contactos para financiamiento hasta estrategias de marketing que eviten que tu visión se dilute. No digo que no tengas talento, Carlos, pero el mundo no se construye solo con buenas intenciones. La tensión en la mesa se palpaba. Carlos paseaba su mirada por los detalles de la decoración, buscando un ancla para sus pensamientos. El dilema era claro: aceptar la ayuda podría significar comprometer su visión. Pero rechazarla igualmente podía llevarlo al fracaso. Si te ofrezco mi apoyo, necesitaré ver que tus valores no están en juego. Quiero la transparencia, dijo Miguel, capturando la mirada de su interlocutor. No hay lugar para la ingenuidad en esto. Una creciente preocupación se conectó a la determinación de Carlos. Era el primer momento en que Miguel abordaba sus principios directamente. Se vio forzado a interactuar con él no solo como un rival, sino como un posible aliado. La conversación se tornó estratégica, donde las palabras eran como piezas en un juego de ajedrez. Carlos encontró en esos intercambios el reflejo de sus propios conflictos internos, cuestionando si podía mantenerse fuerte ante la tentación de todo lo que Miguel le ofrecía. A medida que la discusión avanzaba, Carlos sentía que las ideas florecían y se entrelazaban. Sin embargo, cada avance era un recordatorio de la confianza en riesgo. Mientras se centraba en su objetivo, revelaciones inesperadas sobre las intenciones de Miguel comenzaron a tomar forma en su mente. No se trataba solo de una propuesta, sino de una prueba, una invitación a descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su sueño. Cuando la conversación se cerró, Miguel se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. Carlos, esto no solo es un trabajo, es una batalla por el futuro. El camino no será fácil, pero aquí hay algo que quizás no sepas. La pulsera que llevas tiene una historia que podría cambiarlo todo. Una ola de frío recorrió la espalda de Carlos. La pulsera, una reliquia de su pasado, se convirtió repentinamente en el eje de una revelación más profunda. ¿Acaso Miguel sabía algo que él ignoraba? El mundo a su alrededor parecía desvanecerse mientras la tensión se acumulaba. ¿Qué secretos guardaba el pasado? Con cada palabra de Miguel, la verdadera lucha de Carlos apenas comenzaba a desvelarse. La sensación de inquietud se adueñó de Carlos mientras miraba la pulsera en su muñeca, el objeto que había llegado a significar tanto en su vida. Miguel parecía conocer algo que él mismo había olvidado o, quizás, nunca había comprendido en su totalidad. La tensión en la mesa se convertía en un campo de batalla, donde cada pregunta no formulada era una trinchera en la que se resguardaban sus convicciones. ¿Qué sabes sobre ello?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Aunque su interior se agitaba como un mar en tormenta, Miguel esbozó una sonrisa enigmática. Hay historias en cada objeto, Carlos. Esta pulsera no es la excepción. Solo tú sabes de dónde proviene y el significado que le has dado. Pero, ¿sabías que hay una conexión que podría beneficiarte? Tal vez ese valor que tanto atesoras no sea suficiente si no sabes cómo jugar con las piezas del tablero. El desafío de Miguel lo enfrentaba a su propio temor, descubrir que su pasado no solo era parte de él, sino que podía ser manipulado en el presente. Esa idea le provocaba tanto desconfianza como curiosidad. No obstante, había una chispa dentro de él que se encendió, la posibilidad de que su antiguo vínculo, ese que había querido dejar atrás, pudiera ayudarlo a construir su futuro. No necesito que me enseñes a jugar, Miguel, replicó con firmeza. Estoy aquí para ser lo que soy, no lo que otros quieran que sea. Mientras hablaba, recordó su infancia, la nobleza de su madre y las luchas cotidianas que habían probado su carácter. La pulsera representaba ese legado, hilos de resistencia tejidos en su vida. Sin embargo, había una parte de él que sabía que lo que había aprendido de su madre no era suficiente en un mundo donde las reglas no se escrutaban. Entiéndeme como desees, contestó Miguel, levantando una ceja. Pero este sector es despiadado. Las nobles intenciones no son suficiente para subsistir. Sabes muy bien que es una cuestión de poder. Carlos sintió un tirón en su estómago.
Asumir la verdad detrás de sus palabras implicaba aceptar las sombras que lo acechaban. Era legítimo cuestionarse hasta dónde estaba dispuesto a llegar. La balanza de su ética personal se tambaleaba entre los grandes ideales y la dura realidad comercial. Las ideas chocaban en su mente como cuchillos afilados. ¿Debía ceder a la tentación de alianzas dudosas para asistir el crecimiento de su proyecto? ¿Podía dejar que alguien como Miguel, capaz de manipular su historia y su legado, se convirtiera en un pilar fundamental en su vida profesional? En ese instante revelador, un impulso de autodefinición se encendió en su conciencia. Podía optar por dejar que su pasado dictara su camino o podría crear uno nuevo. La decisión estaba en sus manos. Y aunque la posibilidad del fracaso lo aterrorizaba, la imagen de derribar sus propios límites lo empujaba hacia adelante. Quizás tenga que reevaluar lo que creo saber sobre mi pasado, murmuró, más para sí mismo que para Miguel. La voz de su madre resonó en sus pensamientos, recordándole que las raíces son solo el inicio. El árbol debe crecer hacia el cielo. Esa es la actitud, Carlos, afirmó Miguel, reconociendo un cambio en la energía de su interlocutor. La clave está en transformar esas raíces en algo más grande. Carlos sintió que el aire en la habitación se volvía más denso. La esencia del encuentro comenzó a mostrarse como la oportunidad de un cambio radical. Pero al mismo tiempo, el eco de advertencias pasadas lo cautivaba, preguntándole si desde su ética podía realmente aspirar a lo grande sin perderse en el camino. Mientras se alejaban, Carlos sabía que el encuentro con Miguel solo había sido el principio. La promesa de explorar su pasado y la presión por formar un futuro lo inyectaban de adrenalina. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurarse un lugar en la lucha por su sueño? La mirada de Miguel, ahora un tanto oscura y persuasiva, señalaba el verdadero meollo de la cuestión. Carlos se encontraba en la encrucijada de su vida, donde cada decisión podría dibujar un nuevo destino, y en la nebulosa de sus pensamientos, la pregunta rasgaba su mente: ¿qué secreto tan poderoso podría haber en aquella pulsera que desatara una transformación no imaginada? Carlos caminaba por las calles de la ciudad, su mente atormentada por la conversación que acababa de tener con Miguel. La pulsera en su muñeca parecía más pesada que nunca, como si estuviera cargada de un significado que aún no había alcanzado a comprender por completo. Vagos recuerdos de su infancia se entrelazaban con la voz persuasiva de Miguel, y una inquietud palpable comenzaba a aferrarse a su determinación. Tomó un desvío hacia un café que solía visitar con su madre. Había algo reconfortante en esos muros desgastados y la mezcla de aromas de café y pasteles recién horneados. Sin embargo, en lugar de alivio, el lugar le recordó lo que había perdido y lo que aún podría lograr. Se sentó en una esquina solitaria. Al ver a la camarera, lo invadió un torrente de nostalgia. Mientras esperaba su café, su mente comenzó a formular planes. Miguel había insinuado que su pasado podría ser una herramienta, algo que transformara su presente. Y aunque la idea de manipular ese legado de alguna manera le dejaba un sabor amargo, la tentación era poderosa. Se obligó a reflexionar. Al crecer, había aprendido la importancia de los valores familiares, de la humildad y la ética. ¿Realmente quería entregarse a las prácticas despiadadas que muchos parecían aceptar como la norma en su sector? Esa era la disyuntiva: ser un buen hombre en un mundo que castiga la bondad o arriesgarse a perder su sueño al evitar tomar decisiones difíciles. El primer sorbo de café lo trajo de vuelta a la realidad. Con cada trago, su mente se despejaba y los ingredientes para el cambio comenzaban a manifestarse. En lugar de resistirse, podría explorar los matices de su legado. Recopilar historias, entender el valor detrás de su pasado podía ser el primer paso hacia una mejor versión de sí mismo. Se levantó y decidió que necesitaba buscar ayuda, no solo de Miguel, sino de aquellos que habían influido en su vida, aquellos que podían ofrecerle una perspectiva diferente. La mente de Carlos se llenó de citas a personas clave, amigos y excolegas, que podrían compartir sus propios aprendizajes y tal vez revelarle secretos de su pasado. La conexión humana era esencial en el camino hacia la autodefinición. Mientras salía del café, un impulso quedó atrapado entre su necesidad de explorar y el eco de las advertencias sobre el precio del poder. Se deberías de estar dispuesto a confrontar a los que alguna vez consideró leales. Esa idea no le gustaba, pero su determinación aumentó.
Sabía que estaba al borde de un descubrimiento, la herencia que lo definía podría ser también su fortaleza. La tarde se tornó noche mientras caminaba, buscando nuevas rutas que parecían reflejar el cambio dentro de él. Empezaba a vislumbrar un futuro donde su ética personal y su ambición pudieran entrelazarse sin perderse él, uno al otro, donde su historia no solo sería un lastre, sino un punto de partida. No obstante, en el fondo de su mente, la pregunta persistía. ¿Estaba listo para enfrentar todos los fantasmas que su pasado traería consigo? Al llegar a casa, encendió su computadora con un nuevo propósito. Quería investigar más sobre su historia, sobre la pulsera que llevaba puesta. Abrió un documento en blanco y comenzó a escribir. Pero en medio del torrente de pensamientos, un ruido en la puerta lo alertó. La incertidumbre en su pecho se agudizó. Alguien estaba esperando. El momento llegaba para enfrentar un capítulo de su historia que creía cerrado, uno que podría tener el poder de cambiar no solo su vida, sino también su camino hacia el éxito. Carlos sintió como el peso de la incertidumbre se intensificaba al acercarse a la puerta. Se detuvo un momento, su respiración se hacía más rápida mientras se preguntaba quién podía estar al otro lado. Había un eco de su pasado en esas decisiones, y en su mente surgía la imagen de Miguel, a menudo provocador y astuto. ¿Estaba preparado para lo que pudiera revelarse, con decisión? Abrió la puerta y se encontró con una figura familiar. Era Elena, una antigua compañera de trabajo, pero más importante aún, una amiga de su madre. Su presencia lo llenó de nostalgia, pero algo había cambiado en ella. Sus ojos, antes brillantes, ahora tenían una profundidad que le transmitía seriedad. Carlos, dijo con un tono grave, necesitamos hablar. Él se apartó para dejarla entrar, sintiendo la fuerza de la relevancia que su llegada traía consigo. La cerró detrás de ella y se sentaron en la sala, el silente bullicio de la ciudad fluyendo de fondo. Carlos no podía evitar la pregunta que le quemaba en la garganta, pero el silencio de Elena lo instó a escuchar. Ella comenzó a explicar recuerdos de su infancia, de historias relacionadas con su madre y su pasado familiar que Carlos había olvidado, más bien, había enterrado. Cada anécdota, cada comentario se sentía como un destello de luz en un camino que hace tiempo había dejado de ser claro. La pulsera que llevaba puesta resonaba en el aire, como el símbolo de un legado del que nunca se había sentido del todo parte. Tu madre no solo era quien pensabas, Elena continuó. El peso de su pasado, sus decisiones tal vez te ayuden a entender mejor quién eres tú en este momento. Cada palabra parecía abrir un rincón oscuro en su mente. Carlos se vio forzado a confrontar aspectos de su identidad que había intentado mantener a raya. Ya no podía permitirse ignorar la verdad. La conexión entre su madre y su propio camino era más profunda de lo que había imaginado. Inmediatamente, decidió tomar el control de la historia que había heredado. La conversación fluyó y, con cada frase, la determinación de Carlos aumentaba. Elena le habló de elecciones difíciles, pero también de triunfos que habían sido moldeados por la perseverancia. Historias de cómo su madre había luchado para mantener su integridad en un mundo que a menudo despreciaba esos mismos valores, y cómo esas decisiones le habían costado mucho, pero la habían hecho más fuerte. El deseo de ser una persona de bien estaba presente en cada relato. Carlos comprendió que no podía temer al pasado, sino utilizarlo como guía. En lugar de ser un cargamento, se tornaba en un mapa que lo llevaría hacia la verdad no solo de su madre, sino de sí mismo. En un rapto de inspiración, agarró su computadora y empezó a tomar notas, cada palabra una promesa de autodescubrimiento. Sin embargo, Elena mencionó algo que le heló la sangre. Carlos, hay aspectos de tu pasado que aún no conoces. Cosas que podrían cambiar tu percepción sobre tus decisiones actuales, incluso sobre Miguel. Su corazón latía con fuerza. Las implicaciones de sus palabras se convertían en una sombra acechante. La conexión entre su vida presente y el legado familiar prometía revelaciones que podrían sacudir los cimientos de todo lo que conocía. Carlos sintió, de repente, la urgencia de saber más, pero también un miedo subyacente a lo que podría encontrar. Reuniendo coraje, inquirió, ¿qué más hay que deba saber? Elena hizo una pausa, y en ese instante, el ambiente se cargó de tensión. La verdad, al fin, estaba al alcance de su mano. Pero, ¿era él lo suficientemente fuerte para recibirla?
La noche aún contenía secretos, y mientras su mente se aceleraba, la respuesta a sus preguntas parecía estar al borde de revelarse. Carlos se sintió preparado, quizás no del todo, pero había dejado atrás la inercia. Había llegado el momento de descubrir no solo lo que había sido su pasado, sino lo que eso significaba para su futuro. ¿Cuánto había estado oculto? ¿Enfrentaría la verdad o se encadenaría a un legado que ya comenzaba a resentir? La conversación con Elena se adentró en territorios oscuros, y con cada fragmento de información, la búsqueda personal de Carlos se tornaba más intensa. Sin embargo, lo que no sabía era que lo que vendría podría llevarlo aún más lejos de lo que había imaginado. La angustia de la incertidumbre se apoderó de Carlos cuando la pausa de Elena se extendió más de lo que consideraba aceptable. Su rostro era un lienzo de preguntas, mezclado con el miedo que le despertaba lo desconocido. Quería hurgar en esos recovecos oscuros de la verdad, pero cada paso hacia adelante era como adentrarse en un pantano espeso, el temor le embargaba. Carlos, empezó Elena, tienes que saber que las decisiones de tu madre estuvieron llenas de sacrificios. No solo por sí misma, sino por ti. La pulsera que llevas es más que un simple objeto. Ha sido un símbolo de una lucha larga y continua, una que frecuentemente se vinculó con el poder y la corrupción. Sus palabras resonaron en Carlos como un eco fatídico. Intentó reunir sus pensamientos, sumido en una confusión que se traducía en una creciente necesidad de claridad. Se sentía una marioneta en manos de un destino que parecía haber sido tejido sin su consentimiento. Cada historia de Elena se volvía un hilo en la tela de su vida, entrelazándose con secretos que nunca imaginó que existían. ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó, su voz temblorosa pero decidida. Sentía que estaba en una encrucijada. Por primera vez estaba decidido a no eludir sus sentimientos ni sus inquietudes. El enana lo miró a los ojos, y el impacto de su intensidad lo atravesó. Tu madre arriesgó todo para protegerte de enemigos que ni siquiera imaginabas, continuó. Te alejó deliberadamente de ciertos círculos que podrían haberte devorado, su amor era su escudo, pero eso también la convirtió en blanco. Carlos sintió que el aire se le escapaba. La figura de su madre se transformaba ante sus ojos, ya no era solo un recuerdo cálido de su infancia, sino una guerrera que había llevado un fardo pesado. Pero esto era solo el principio. En su interior, una inquietante curiosidad se encendía, firme y persuasiva. ¿Por qué había tomado esas decisiones? ¿Qué más había ocultado? Elena, necesito que me digas todo. No puedo vivir más en la inercia de la ignorancia, expresó, su voz un poco más firme. Hay un nombre que debes conocer, susurró Elena. Un empresario poderoso, maneja influencias en el mundo que a menudo desafían las normas. Uno de esos hombres ha estado vinculado a tu familia desde tiempos atrás. Su corazón dio un salto. Miguel no era solo un viejo amigo, ya no podía pensar en él en términos superficiales. Carlos empezó a conectar los puntos, y las sombras de su pasado se concentraban en una figura viva. ¿Era Miguel su enemigo o su aliado? Su mente se llenó de preguntas, y su determinación se enfrentó a una nueva realidad. El camino se extendía ante él, lleno de complicaciones y peligros desconocidos. El peso de su legado familiar se sentía mucho más significativo, y a pesar del temor, una chispa de ambición nació en su interior. Se dio cuenta de que su pasado no era solo algo que debiera aceptar, era su terreno fértil donde podría germinar su futuro. Tomando la decisión de afrontar los secretos, Carlos se sintió más decidido que nunca. Voy a descubrir la verdad. Quiero saber quién es Miguel para mi madre, y por qué su legado es tan problemático. Elena asintió, su mirada revelando admiración. Eso es un comienzo, Carlos. Reconocer el valor de tus raíces es el primer paso para forjar tu propia historia. Sus palabras resonaron en su mente con más fuerza de la que imaginó. Mientras se preparaba para el siguiente capítulo de su vida, Carlos sintió que el riesgo se multiplicaba, pero la promesa de autocrecimiento lo mantenía alerta. Estaba listo para explorar no solo el mundo que él conocía, sino el oscuro submundo que acechaba detrás de su linaje. La noche se perfilaba como un escenario lleno de posibilidades. Con cada decisión, estaba un paso más cerca de enfrentar a Miguel y descubrir la verdad. Pero como se daría cuenta pronto,
Las consecuencias de excavar en el pasado podrían tener un precio que no estaba anticipando. Su corazón latía con rapidez, consciente de que su viaje apenas comenzaba. ¿Podría soportar la verdad que estaba por desvelarse, o se vería atrapado en las complejidades de una historia familiar que podría cambiarlo todo? Carlos cerró los ojos con determinación, acercándose un poco más al abismo. Su futuro lo esperaba, y la próxima revelación estaba a punto de desgarrar la delgada línea entre el pasado y el presente. La primera luz del día se filtró por la ventana, iluminando el rostro de Carlos con un matiz de determinación. Había pasado la noche en un torbellino de ideas y emociones, la imagen de su madre como una defensora silente, sus sacrificios colocados en una nueva luz y el misterioso vínculo con Miguel que ahora lo consumía. Las sombras de la duda y el miedo se enfrentaban a la creciente necesidad de entender. Consciente de su nueva misión, Carlos se levantó, vestido con una ropa que ahora le parecía una armadura. Se acercó al espejo y observó a un hombre que había decidido enfrentar su historia. Su reflejo mostraba más que una cara conocida. Era la proyección de un hijo que se negaba a vivir más en la incertidumbre. La pulsera brillaba en su muñeca, como un recordatorio constante de sus raíces y sus responsabilidades. Sería su talismán en la búsqueda de la verdad. No estoy dispuesto a rendirme, pensó, mientras su mente trazaba las rutas que podría seguir para descubrir quién era realmente Miguel y qué significaban sus lazos con su madre. Antes de salir, revisó el teléfono. Tenía varios mensajes de Miguel, una recopilación de palabras que, de un tiempo a esta parte, parecían superficiales. Con un solo clic, dejó de lado los viejos estándares de amigos y colocó a Miguel en la categoría de investigador. Primero, había que reunir información, solo después procedería al contacto directo. Carlos sabía que la sorpresa podría ser un arma de doble filo. Una vez fuera, decidió caminar por la ciudad. Las calles estaban imbuidas de vida, un contraste con su estado interno. El bullicio lo mantenía alerta, y a medida que avanzaba, también aumentaba su determinación de proceder con cautela. Las discusiones cotidianas que lo rodeaban parecían vacías en comparación con la vorágine de pensamientos que batallaban en su mente. El mundo exterior, normalmente familiar, se había transformado en un laberinto desconocido. Al llegar a una cafetería, su mente se enfocó en la idea de crear un plan. Sintió que la investigación sobre Miguel podría abrir puertas inesperadas, así que utilizó una libreta que siempre llevaba consigo. Con cada punto que anotaba, comenzaba a desvelar el hombre detrás de la fachada que todos conocían. Recopilar datos sería su primer paso, pero tenía que ser astuto. Miguel no era un adversario cualquiera, había aprendido a navegar en un terreno resbaladizo. Como primer intento, decidió indagar sobre las conexiones laborales de Miguel. Llamó a algunos conocidos de su círculo, esquivando preguntas directas y usando la sutileza para recabar datos. En el transcurso de una conversación casual, uno de ellos mencionó una firma de consultoría de élite relacionada con grandes proyectos de infraestructuras, un dato aparentemente insignificante que chisporroteó en la mente de Carlos como una chispa. Consciente de que el tiempo avanzaba, Carlos decidió dirigirse a la oficina de Miguel. Su organismo se enfrentaba a un dilema: confrontar al hombre o continuar la investigación desde la sombra. Finalmente, se dio cuenta de que la confrontación directa no era solo un acto de valentía, sino una necesidad imperiosa para su crecimiento. Debía demostrarle a Miguel que no era el chico ingenuo que creía que era camino a la oficina. La adrenalina corría por su cuerpo. Imaginaba múltiples escenarios, un encuentro amistoso o una confrontación tensa. Cada uno aportaba lecciones y posibilidades de crecimiento. Cuando finalmente atravesó las puertas de vidrio, sintió que cada paso lo acercaba a su verdad. El sonido de su latido resonaba en sus oídos mientras se acercaba al escritorio de Miguel. Esa mañana no se trataba de un simple reencuentro, se trataba de transformar su vida. Estaba listo para también desvelar sus propios secretos y, quizás, invitar a Miguel a un nuevo terreno de revelaciones. La tensión en el aire se pudo cortar con un cuchillo al momento de cruzar miradas con el empresario. Había llegado el momento de desvelar no solo la verdad oculta, sino de enfrentar los aspectos de su propia identidad que aún le costaba aceptar. Sin embargo, lo que le esperaba era algo que jamás habría imaginado.
¿Qué harías si todo lo que creías sobre tu vida no fuera más que una ilusión?, se preguntó, mientras Miguel lo miraba con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad. La intriga se apoderó de él y con cada segundo, la respuesta se convertía en un desafío que iba más allá de cualquier expectativa. Había cruzado el umbral que separaba el pasado del presente y estaba a punto de descubrir que la verdad, a veces, lleva a un costo que no se espera. El aire se volvió pesado entre ellos, como si los latidos de Carlos resonaran en la habitación, una sinfonía de incertidumbre y anticipación. Sabía que no podía dar marcha atrás, había cruzado la barrera que definía hasta dónde estaba dispuesto a llegar por la verdad. «¿Carlos?», preguntó Miguel, su voz era una mezcla de desconcierto y curiosidad, como si el nombre mismo hubiera despertado un eco de recuerdos enterrados. Sin embargo, en la mirada del empresario también había algo que Carlos no pudo desentrañar de inmediato. Aquel contacto visual era un campo de batalla. Uno que iba más allá de lo profesional y lo personal. Carlos inhaló profundamente, preparando su primer ataque verbal. «Miguel, necesitamos hablar. No puedo seguir ignorando el pasado. El tuyo y el mío están más entrelazados de lo que piensas». La sinceridad en su voz le dio una base sólida en medio del caos emocional. Miguel ajustó su corbata, una señal de que estaba preparando una defensa, o quizás un ataque. Carlos no lo sabía, pero sí se dio cuenta de que la conversación se convertiría en un jaque mate emocional. Debía moverse con precisión. «¿A qué te refieres?», replicó Miguel, su tono ahora era firme, casi despectivo. Carlos sintió que una marea de dudas golpeaba las paredes de su determinación, pero no había espacio para la vacilación. «No solo eres un empresario exitoso, Miguel. Ellos dicen que tu madre». La frase quedó suspendida en el aire, sujeta a un juego de suposiciones que no podía desatar completamente. «Lo que sea que creas saber de ella, quizás no sea todo lo que te han contado». La expresión de Miguel cambió sutilmente, un destello de sorpresa se reflejó en su rostro, seguido de una mirada calculadora. «Esas son acusaciones graves, Carlos. ¿Tienes pruebas?». El desafío lo tocó en su punto más vulnerable. Sabía que todo se reducía a eso, a los fragmentos de evidencia que había recopilado. «Lo tengo, en una pulsera que te pertenece». La mención de la pulsera se sintió como una explosión en el espacio reducido de la oficina. Era un recordatorio de que las huellas del pasado aún estaban presentes, atándolos de maneras en que quizás ni ellos entendían. Miguel frunció el ceño, esfuerzo visible por mantener su compostura. «No sé de qué hablas». Carlos decidió aumentar la presión. «No estoy aquí para culpar a nadie, Miguel. Estoy aquí porque tengo que saber la verdad. Quiero entender lo que nos ha mantenido alejados». Se produjo un silencio electrizante, en el que ambos hombres se miraron como si fueran dos gladiadores listos para luchar por la victoria. La vulnerabilidad de Carlos, su honestidad cruda, parecía chocar con el desafío a la autoridad que representaba Miguel. «Si tienes esa pulsera, quiero verla». Era claro que el juego había cambiado. La confrontación no solo era entre sus historias, sino entre sus visiones del futuro. Carlos se dio cuenta de que no solo estaba luchando por sus verdades, sino que también comenzaba a acumular las piezas de un rompecabezas que podría afectar a muchos otros. «Cuando estés listo, llámame», dijo Miguel, separándose lentamente de la contienda, su rostro ahora encubierto por una máscara de indiferencia. Sin embargo, lo que se ocultaba en su mirada revelaba más que decepción, había un fondo de respeto. Carlos salió de la oficina, sintiendo que el clima había cambiado no solo en el exterior, donde la ciudad seguía su curso, sino dentro de él. Había dado el primer paso hacia su evolución personal, un desafío que iría mucho más allá de las inquietudes familiares. Su determinación creció, alimentada por una nueva búsqueda no solo de la verdad, sino del entendimiento de sí mismo en esta maraña de revelaciones. Mientras caminaba hacia su próximo objetivo, recordó que la búsqueda de la verdad nunca es sencilla. Pero una lección se había forjado esa mañana en su interior: el coraje de enfrentar el pasado forjaría un futuro que aún estaba por determinar. Objetos y lugares comenzaban a cobrar un nuevo significado en su mundo. Cada decisión estaría ahora vestida de un nuevo propósito, cada encuentro sería un paso hacia la transformación.
Aquella noche, después de una nueva ronda de investigaciones, la pulsera en su muñeca latía como un recordatorio de que su camino apenas comenzaba. Mientras la luz del día se desvanecía y la noche abrazaba la ciudad, Carlos sintió la urgencia de una revelación inmediata. Miguel no es el único que guarda secretos, susurró para sí mismo, con la firme necesidad de descubrir lo que realmente significaba esa pulsera. ¿Estaba ocultando una conexión aún más profunda entre ellos? La verdad era que, antes de entender a Miguel, necesitaba enfrentarse a la historia que nunca había querido contar. Carlos se despertó con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana. A su lado, la pulsera brillaba suavemente, recordándole la historia oculta de su madre y su propia identidad. Había pasado los últimos días sumergido en la búsqueda de la verdad, su determinación alimentada por cada revelación que Elena había compartido. Hoy sería el día en que confrontaría a Miguel nuevamente, no solo para desenterrar secretos familiares, sino para reclamar el control de su propio destino. Mientras se preparaba, se dio cuenta de que no era el mismo hombre de antes. La confrontación en la oficina de Miguel había marcado un punto de inflexión. Había dejado atrás la inseguridad y la duda que una vez lo atormentaron, reemplazándolas con una confianza renovada. Si bien Miguel representaba un desafío formidable, Carlos ya no tenía miedo de enfrentarlo. La conexión con su madre y el legado de lucha que ella había construido eran su brújula. Guiándolo hacia una nueva versión de sí mismo. Al llegar a la oficina de Miguel, tomó un respiro profundo y sintió cómo la energía del lugar vibraba en el aire. Sabía que estaba a punto de entrar en una arena de rivalidad, pero hoy iba con un propósito claro: descubrir la verdad y reclamar su lugar en el tablero. Cuando entró, Miguel ya lo esperaba. Su expresión era un enigma. «Carlos, parece que has encontrado la determinación para regresar», dijo con una media sonrisa, pero en sus ojos había una incertidumbre que Carlos no pudo ignorar. «Vengo a hablar sobre nuestra historia», respondió Carlos, proyectando una voz firme. «La pulsera que llevo significa más de lo que crees. Es un símbolo de sacrificio y lucha. Y es hora de que conozcas la verdad». La tensión llenó la habitación mientras ambos hombres se miraban. Miguel había comenzado a darse cuenta de que su propio pasado estaba en juego, pero su fachada de confianza se mantenía. «No sé a qué te refieres», dijo con desdén, aunque su mirada traicionaba la inquietud que acechaba bajo su superficie. «Tu madre y la mía estuvieron conectadas. Las decisiones que tomaron no solo impactaron sus vidas, han modelado las nuestras de maneras que ni tú ni yo entendemos completamente. Estoy aquí para comprender cómo todo esto se entrelaza», insistió Carlos, avanzando un paso más cerca. Miguel se quedó en silencio, y por un instante, el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Carlos pudo ver cómo la lucha interna del multimillonario luchaba por salir a la superficie. «Hay verdades que duelen, Carlos. Es más fácil vivir en la ignorancia», dijo finalmente Miguel, su voz ahora más baja, casi suplicante. «Quizás, pero vivir en la verdad es un acto de valentía», replicó Carlos, decidido a no ceder ante las sombras del pasado. «No estoy dispuesto a dejar que mi legado se defina por secretos». La conversación continuó, y las capas de historia comenzaron a desplegarse como un viejo mapa, revelando intersecciones que ninguno de los dos había anticipado. A medida que Carlos compartía su perspectiva y las historias de sacrificio que Elena le había revelado, Miguel, poco a poco, comenzó a mostrarse vulnerable, dejando entrever fragmentos de su propia historia que había mantenido ocultos por años. «Tu madre fue una mujer fuerte, Carlos. Siempre supe que llevaba un gran peso en su corazón, pero nunca entendí cuánto había sacrificado por protegerte», confesó Miguel. Esa honestidad provocó un cambio en el ambiente, había un destello de entendimiento en sus miradas. Finalmente, cuando la conversación se tornó más profunda, Miguel reveló un crucial secreto sobre la pulsera. «Esa pulsera no solo representa tu historia, es parte de una red de decisiones que moldearon nuestra familia. La influencia que ambos cargamos ha sido el resultado de elecciones que van más allá de nosotros». Carlos sintió que la revelación lo cristalizaba. Había comprendido que la historia de su madre no se trataba solo de los sacrificios que había hecho, sino del valiente acto de desafiar un mundo corrupto en el que Miguel también había crecido. La percepción de ambos hombres empezó a cambiar y la rivalidad se transformó en un sentimiento complicado de
Respeto y empatía. Justo cuando parecía que las barreras caían, Miguel, con un aire de seriedad, dijo: Carlos, quizás juntos podamos reescribir nuestra historia. No como enemigos, sino como aliados. Carlos sintió una corriente de energía acercándolo a su futuro. Era un paso audaz, pero podía vislumbrar el potencial de colaborar con alguien que había sido visto como un antagonista. Había crecido al aceptar la autenticidad de su vida, que el pasado no le definiría, sino que serviría como una plataforma para crear un nuevo camino. De acuerdo, Miguel. Pero debemos hacerlo a mi manera. Integridad y visión, antes de obtener cualquier recompensa, respondió Carlos, con una determinación renovada en su voz. Así, con la pulsera aún en su muñeca, y una nueva alianza en ciernes, Carlos avanzó hacia su destino. Por fin había abrazado su legado, no como una carga sino como un canal de poder para construir un futuro mejor. La transformación no había sido solo suya. Ambos hombres estaban ahora en el camino de forjar no solo su historia personal, sino un nuevo capítulo que podría impactar a muchos en el sector de la construcción. A medida que se alejaban de la oficina, Carlos sintió la certeza creciente de que había logrado algo significativo, no solo para él, sino para aquellos que habían caminado antes que él. Su vida estaba dirigida hacia la autorrealización, enfrentando el dolor y celebrando el crecimiento. La conexión entre sus orígenes y su futuro se había estrechado con un propósito claro. Y la lección era contundente: el verdadero éxito no reside solo en la riqueza acumulada, sino en la dignidad restaurada. No esperes ningún segundo más para ser parte de esta emocionante travesía. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las historias que pronto cambiarán vidas. Deja un me gusta ahora y ayúdanos a seguir compartiendo relatos que inspiran. Comenta tus pensamientos y teorías sobre este final transformador. Y, por favor, comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten un impulso de motivación en su camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo a las historias de superación personal. Únete a nosotros y sé parte de este viaje,